ocasión vamos a hacer referencia a una cuestión muy importante que tiene que ver con el éxito laboral de estudiantes que salen de universidades públicas y estudiantes que salen de universidades privadas. No espere nadie en esta intervención ni un elogio ni una condena ni de un tipo de universidad, la pública, ni de otro tipo de universidad, la privada. Este no es un vídeo que vaya a hacer apología ni de un modo de enseñanza ni del otro. Aquí vamos a poner sobre la mesa unas circunstancias que nos informan en el día de hoy, actualmente, acerca del éxito profesional que tienen los estudiantes que salen de las universidades públicas en la empresa, en el mundo de la empresa, y los estudiantes que salen de las universidades privadas, por encima de cualesquiera prejuicios ideológicos que traten de malversar la interpretación en un sentido o en otro. Aquí vamos a exponer una serie de reflexiones acerca de un informe que ha emitido la Fundación FUNCAS sobre la inserción laboral de los titulados en universidades públicas con respecto a las privadas. Ya advierto de antemano que este informe me parece sumamente importante y sumamente relevante, y una interpretación de este informe que esté más allá, insisto, de cualesquiera prejuicios respecto a la enseñanza universitaria pública o privada, me parece enormemente importante. Aquí sostenemos una tesis fundamental, y es que la libertad es una facultad humana, también una potencia, pero no todo el mundo es libre cuando quiere, sino cuando puede. Por tanto, la libertad es una facultad y una potencia, es ambas cosas. Pero la libertad humana es una de las facultades más importantes de la biología humana. Es una de las facultades más importantes del ser humano. Sin libertad no es posible prácticamente ninguna otra cosa. Casi podríamos decir que después de la salud, la libertad es lo más importante. Y si hoy me preguntaran qué es la libertad, diría que la libertad es un algoritmo infinito. Valga la paradoja, porque naturalmente los matemáticos me dirán que los algoritmos son finitos. Ya lo sé, obviamente que lo sé, pero precisamente la literatura y la interpretación metafórica de la realidad permite ir más allá del sentido literal de las palabras, de los conceptos y de las expresiones. Por esa razón me tomo la libertad que me proporciona la literatura de hacer referencia a muchos aspectos de la realidad que permiten sortear las literalidades que otros discursos que no son el literario no se pueden permitir. Por lo tanto, hablar de la libertad como un algoritmo infinito me parece mucho más expresivo, aunque se trate de una definición metafórica, que usar otros términos. Aunque hemos hablado de la libertad naturalmente en otros contextos y la hemos definido como la lucha por el poder para dominar a los demás, pero en este caso voy a hablar de la libertad como un algoritmo infinito. La libertad humana es un algoritmo infinito. Es un algoritmo infinito que ningún totalitarismo puede contrarrestar. Incluso ni siquiera aquellos totalitarismos que utilicen la democracia como un membrete para abrirse camino en aquellos terrenos que limitan enormemente la libertad humana. Esta es la tesis que hemos sostenido en libros como El ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, y también en otros libros en los que hablamos de Platón y su descendencia en la corte de los tiranos, que son libros en los que se reflexiona acerca de las limitaciones que en nombre de la democracia incluso se ha llegado a hacer de la libertad humana. Con frecuencia también se ha dicho que la filosofía es un camino que abre libertades humanas. No suelo estar de acuerdo con esta tesis. La filosofía suele ser el menú de los idealistas, y con frecuencia la filosofía ha estado más en el terreno en el que se sitúan los enemigos de la libertad que en el ámbito en el que se sitúan los amigos de la democracia. La filosofía, con frecuencia, lejos de justificar democracias y libertades, ha puesto la alfombra roja a muchos tiranos, y lo ha hecho ya desde Platón, uno de esos autores a los que se considera el fundador de la filosofía, cuando en realidad es un seductor de sofistas de altísimo nivel. Quiero decir con todo esto que la filosofía con frecuencia no está al lado de los amigos de la libertad, sino frente a ellos. La filosofía suele estar con frecuencia entre los enemigos de la libertad humana, y junto a la filosofía, entre los enemigos de la libertad humana, se encuentran también las creencias religiosas y las ideologías políticas, y más bien entre los amigos de la libertad se han encontrado históricamente las ciencias
y la literatura. Es una extraña alianza y una extraña relación, puesto que la literatura no es una ciencia y la ciencia no puede permitirse las libertades que se toma la literatura. Pero lo que sí está claro es que si tuviéramos someramente, sumariamente, una cartografía entre los amigos y los enemigos de la libertad, entre los amigos de la libertad no suelen estar ni los filósofos, ni los curas, ni tampoco los ideólogos políticos. En ese terreno suelen estar los utopistas y los arquitectos de grandes cartografías idealistas y también distópicas que suelen ser con frecuencia enemigos de la libertad. Los mayores amigos de la libertad están en el ámbito de las ciencias y de la literatura, que forman una extraña pareja de aliados defensores de la libertad humana, mucho más de lo que parece. Cuando alguien acude a la filosofía en busca de la libertad, puede terminar, no digo en Auschwitz o en la Plaza de la Revolución, en la guillotina, pero casi, porque el patibulario libro de Platón, La República, que es un libro profundamente filosófico, no es precisamente un aliado de la libertad. El Quijote sí es un aliado de la libertad, y muchos desarrollos científicos también lo son. ¿Qué papel ocupa la universidad, que es la figura clave a la que aquí nos vamos a referir en este contexto? Pues la universidad, como institución estatal, sirve a los intereses del Estado, que no siempre coinciden con los intereses de la libertad del individuo. Y las universidades privadas, hasta cierto punto, no sabemos muy bien si son universidades o si son empresas o si son ambas cosas. Naturalmente tienen una dimensión empresarial muy fuerte que la universidad pública imita cada día con mayor imprudencia. Y naturalmente las universidades privadas, siendo empresas, responden, por supuesto, a una formación universitaria que no se puede negar, indudablemente, no se puede negar esta formación universitaria. Pero no son lo mismo que las universidades públicas. Responden a un algoritmo de libertad realmente diferente al algoritmo de la libertad que se le presupone, otra cosa es que lo cumpla, a la universidad pública. Sea como fuere, este informe de Funcas, de la Fundación Funcas, es enormemente importante, es enormemente relevante, y me parece necesario hacer referencia a él y difundirlo, porque creo que no ha tenido la difusión en medios de comunicación que merece. La propia Fundación lo publica en su página web y es de libre acceso. Es un informe relativamente breve, pero muy preciso y muy claro, bajo el título temático de la inserción laboral de los titulados en universidades públicas con respecto a las privadas. Ofrece un estudio comparativo acerca del éxito laboral y económico, financiero, de los graduados, hoy graduados, en universidades públicas frente a los graduados en universidades privadas cuando se introducen en el ámbito empresarial, en el ámbito de la empresa. Se habla de universidades, pero también podría hablarse de centros de formación profesional, cada día más competitivos y mes tras mes, año tras año, más generadores de una masa de población, de recursos humanos jóvenes que reemplazan cada día más y en muchos aspectos con mayor fuerza a la universidad. Se advierte en este informe algo muy importante, y cito: el nivel educativo y la ocupación de los padres influye más en la evolución salarial que estudiar en una universidad pública o privada. Este es el tema fundamental. Quiere decirse con esto que lo más importante no es que la universidad sea pública o que sea privada, sino que lo más importante es lo que hay en casa, lo que hay en la familia. Digamos que la universidad, más que seleccionar, lo que hace es confirmar lo que ya viene de fábrica. La fábrica en este caso es la familia. Claro, aquí podemos pensar que se defiende un discurso muy conservador, que se defiende un discurso cuyo centro de gravedad está en la familia, y que la familia, con todos los valores tradicionales que representa, es la caja fuerte que de alguna manera blinda, protege y promueve la futura formación de cualquier ser humano. Eso es lo que se deriva de la interpretación de este informe, pero parece ser que es así. Parece ser que es la realidad. Entonces, claro, cuando se trata de destruir la idea de familia tradicional, la idea de familia conservadora, la familia conservadora es una idea de familia, la familia tradicional es una idea de familia, puede haber nuevas ideas de familia, pero cuando se destruye la familia, se destruye también la posibilidad que un ser humano tiene de disponer de una inercia, no diré dinástica, pero sí de una inercia que es, según este informe, más fuerte, más potente
que lo que la universidad puede proporcionar. Diríamos que aquí la familia sustituye a la naturaleza y la universidad simplemente es un proceso más, pero ni siquiera un filtro. Por eso digo que lo que menciona este informe es muy importante y le vamos a sacar mucha punta, le vamos a sacar mucha rentabilidad interpretativa. Fíjense, cito de nuevo, dice este informe de Funcas: los ingresos de los titulados de universidades públicas y privadas son muy similares entre estudiantes con un entorno familiar y educativo comparable o similar, e incluso en algunos casos se convierte en favorable para los de las universidades públicas. Quiero decir que el factor determinante no es tanto que se estudie en una universidad pública como que se estudie en una universidad privada, sino que el factor más importante es el nivel económico de una familia de la que procede el estudiante y la formación cultural, profesional, científica de la familia de la que procede el estudiante. Esos son factores que son mucho más determinantes a la hora de asegurar el éxito profesional y laboral y también financiero de una persona, estudie o no esa persona en una universidad pública o en una universidad privada. Y se subraya: los titulares cuyos padres desempeñen ocupaciones de alta cualificación, técnica, profesional, presentan ingresos significativamente más elevados que los demás. ¿Por qué? Pues porque probablemente llevan ya desde la cuna a la sepultura, como diría Quevedo, desde la cuna a la empresa, en este caso, llevan una formación más solvente, más segura, mejor informada y con recursos humanos, familiares, por así decirlo, más solventes. Podemos suponer que esas familias tienen relaciones, tienen lo que en inglés se llama networking, es decir, relaciones profesionales, relaciones técnicas, que permiten ubicar a los nuevos vástagos de esa familia en una infraestructura científica, técnica, profesional, financiera, económica, política incluso, muy solvente. Indudablemente esto es así. Una persona que nace en una familia con buenas relaciones históricas, pues evidentemente tiene más posibilidades de alguien que nace, pongamos, en la cuenca minera asturiana. Sinceramente, así es la pura realidad. Pero esto no significa que el ascensor social no funcione. Hay épocas más propicias para el funcionamiento del ascensor social y otras menos propicias. La nuestra tal vez no sea de las más propicias, por una serie de razones, pero vamos a tratar de examinarlas. Sea como sea, este artículo, la inserción laboral de los titulados en universidades públicas con respecto a las privadas, publicado por Funcas, cito, analiza los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria, la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística. Y con estos datos es posible ir más allá de las comparaciones simples y matizar la creencia de que las universidades privadas generan sistemáticamente mejores resultados salariales que las públicas. Es decir, las universidades privadas pueden ser muy buenas, indudablemente, pueden ser muy útiles y pueden proporcionar visados rápidos para el acceso al mercado laboral. Pero eso no resuelve todos los problemas. Esa es una vía más de acceso. Las universidades privadas pueden facilitar esto, pero también las públicas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia según este informe? La diferencia está en las posibilidades y los recursos familiares de los que uno dispone cuando se enfrenta al territorio universitario, inicialmente, y en segunda instancia, en segundo lugar, al mercado laboral. Claro, no es lo mismo tener pues, unos padres, unos tíos, unos familiares con recursos, bien informados, bien asesorados, que carecer de ellos. La inercia, la propulsión es muy diferente. Si se carece de esa base, las posibilidades de éxito son menores. No quiere decir que sean nulas, quiere decir que son menores, y el coste, la inversión que el ser humano, el individuo, el estudiante particular, debe aportar, ha de ser muy superior. Es decir, necesita más combustible para poder llegar a la meta, porque los obstáculos son mayores. También hay que ver hasta qué punto la universidad pública constituye un obstáculo a la promoción profesional, empresarial de un individuo, y la universidad privada no. Esto, naturalmente, el itinerario de cada uno, pues genera también una serie de obstáculos, una serie de limitaciones y de facilidades. Ahora bien, las comparaciones entre la pública y la privada,
pueden interpretarse en términos ideológicos, en términos de realismo social, en términos de lucha de clases y decir, bueno, pues la pública es para los pobres, la privada es para los ricos. Ese es un tópico, es una idea que funciona y probablemente tiene un fondo de verdad porque los pobres no pueden pagarse, porque no disponen de recursos económicos suficientes para pagarse lo que exige una universidad privada. Pero esto no significa que estudiar en una universidad pública limite nuestras posibilidades de desarrollo, simplemente exige estudiar y acceder al mercado laboral en un régimen seguramente con más obstáculos, pero también advierto de algo muy importante: lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, que atravesar una carrera de obstáculos y ganarla supone llegar a la meta en condiciones salubérrimas, muy por encima de las de otras personas que han tenido una alfombra roja para llegar. En este sentido, enfrentarse a obstáculos convierte al producto resultante en un producto de más valor, de mucho más valor que aquellos que lo han tenido todo a su favor. No es lo mismo tomar posesión de una cátedra con el viento a tu favor que tomar posesión de una cátedra enfrentándote a un montón de adversarios que han quedado por el camino. Esto sabemos de qué hablamos, ¿eh? No estoy inventando ocurrencias. Cito: el mercado de trabajo parece remunerar principalmente el ámbito de estudio, las características previas de los individuos, más que el carácter público o privado de la institución en la que se cursaron esos estudios. Son palabras de Ismael Sanz, director del área de educación de FUNCAS y autor del análisis. Y me parece que estas palabras son muy acertadas, no están precisamente erradas, ni hacen una interpretación malversada, ni pervertida, ni equivocada de la realidad. Creo que son palabras que responden a un enfoque muy realista de los hechos, están además muy bien argumentadas y creo que responden a un racionalismo universitario y empresarial que conviene tener en cuenta. Por lo tanto, no se minusvalore la universidad pública allí donde no procede hacerlo, por muy susceptible de críticas que merece la universidad pública, y yo no le regateo ninguna, y no se mitifique ni se idolatre tampoco la universidad privada más allá de lo imprescindiblemente necesario. No hay que ser maniqueos en este punto. La universidad privada tiene aspectos positivos y la pública tiene también aspectos positivos, y supongo que en un caso y otro son mejorables. El gran problema que tenemos los que nos dedicamos a la interpretación de las letras y a la interpretación de la realidad a través de la literatura es que no tenemos ningún sitio, ni en las universidades públicas ni en las universidades privadas. Las universidades privadas no prestan atención a los estudios literarios porque simplemente no los consideran rentables. Y no los consideran tampoco útiles, ni siquiera los consideran útiles en la formación de una mentalidad empresarial o competitiva cuando lo son, y mucho. Porque no tiene ningún sentido que un técnico, un científico, un profesional acuda a los libros de Chul Han en busca de autoayuda cuando tiene un Quijote escrito por Cervantes, que es la maquinaria más potente para organizar racionalmente la cabeza, desde un empresario hasta simplemente la mente de un psicólogo. El Quijote enseña más psicología de la que la psiquiatría del último siglo puede proporcionar a un profesional de la medicina. Entonces, claro, si ustedes creen que yo exagero o me equivoco en estas afirmaciones, pueden seguir creyéndolo, indudablemente, pero no hay nada más paradójico que ver a un empresario o a un gran especialista en su actividad científica leer irónicamente libros de gente que son auténticos sofistas en la venta de humo público, ¿eh? Entonces, vamos a ver, el déficit que los grandes científicos, los grandes profesionales de las finanzas, del comercio y de la tecnología tienen en formación literaria, tratan de suplirlo, al menos en apariencia, leyendo bestsellers de consumo que lo único que hacen es ahondar aún más en las limitaciones emocionales que estas personas pueden tener y en las limitaciones intelectuales que estas personas pretenden disimular. Por lo tanto, si quieren formarse humanísticamente, por favor, lean a los grandes autores de la literatura y aproxímense o cuenten con la ayuda o el apoyo de alguien que les pueda introducir en la lectura de estos autores. Pero no pierdan el tiempo leyendo a vendedores de humo por muchos premios, galardones y condecoraciones
que públicamente la prensa les promueva, anuncie o promocione, porque eso es un timo completo. Entonces, el gran talón de Aquiles de las universidades privadas es su déficit en formación humanística. La enorme limitación que tienen las universidades privadas en este punto es que la mayor parte de sus técnicos carecen de capacidad para interpretar la realidad en términos que no sean los estrictamente necesarios en su actividad científica. Y me dirán ustedes que ¿para qué necesitan saber literatura? ¿Para qué necesitan saber literatura? Cuando se encuentren con el primer problema que sus ciencias no pueden resolver, en vez de acudir a un psicólogo, ¿verdad?, si hubieran acudido antes a la lectura del Quijote, a lo mejor lo hubieran prevenido. Yo sé que a ustedes les resulta muy difícil comprender esto, porque no acaban de entender cuál es la relación que puede haber entre el éxito profesional, técnico, científico, académico, médico, y la lectura del Quijote. Pero conozco muchos médicos, conozco muchos ingenieros, conozco muchos abogados que leen a Chul Han esperando encontrar en eso una solución a algunas inquietudes, problemas o simplemente colección de frases de autoayuda, cuando en realidad podrían encontrar en Quevedo, en Cervantes o en Calderón de la Barca una solución muchísimo más potente a todo esto. Algunas personas incluso buscan en el cine o en la visión de determinadas películas, esto ocurría más antes, en generaciones anteriores, esta atracción por determinadas frases o por determinadas lecturas o interpretaciones. Pero acudan ustedes a un Cervantes o a un Quevedo, acudan ustedes a la literatura, donde podrán encontrar la solución a muchos de estos problemas y no pierdan el tiempo leyendo a auténticos timadores de las emociones que no les conducirán a nada. Esto en cuanto a las universidades privadas que, como digo, tienen una deuda, tienen un déficit muy importante respecto a formación literaria. ¿Qué ocurre en las universidades públicas? En las universidades públicas ocurre exactamente lo mismo. Puede haber materias referidas a la literatura o a la interpretación de las humanidades, pero en realidad esas interpretaciones son tan irrelevantes, tan intrascendentes, que no conducen a ninguna parte. No dan como resultado la adquisición de conocimientos. De hecho, en la mayor parte de las universidades públicas, cuando se habla de estudios literarios, incluso se pretende invocar una actualización en las metodologías, se quedan prácticamente casi todas en bibliografías de la década de 1980, es decir, en el siglo pasado. Por lo tanto, los estudios de literatura tienen que buscar lo que se dice ahora tanques de pensamiento o centros de promoción de ideas literarias fuera de las instituciones universitarias, porque la universidad, sea pública o sea privada, ha dado la espalda a la formación en los estudios literarios porque no los consideran de utilidad. De tal manera que en el futuro la literatura tendrá que buscar su alojamiento, su preservación, su promoción en instituciones, por supuesto privadas, y fundamentadas o más bien organizadas por personas que de forma muy desinteresada o subvencionadas por sí mismas les presten atención. Es decir, el futuro de la literatura está en grupos privados, con frecuencia sin ningún tipo de apoyo institucional, para preservarse como tal, como formación literaria. Eso es el futuro de los estudios literarios, no hay otro. De tal manera que si ustedes acuden a la universidad pensando que de ella pueden salir con una formación competente en literatura, ya les digo que eso es un idealismo, eso no lo van a encontrar. Y de hecho, respondan a esta pregunta los estudiantes que acuden a la universidad en busca de conocimientos literarios, ¿qué es lo que se encuentran en ella? ¿Qué es lo que se encuentran en ella? Respóndanse ustedes a esta pregunta. En las universidades privadas nada, porque no se enseña literatura. Y en las públicas lo que se enseña es algo que bajo la etiqueta de literatura, y en muchos casos ni siquiera, porque se habla ya de la palabra cultura en lugar de literatura, pues no se enseña absolutamente nada. O sea, francamente esto es así. Pero no perdamos de vista este informe. Cito un párrafo muy importante de ese informe. Aunque los titulados de universidades privadas parten de posiciones laborales más favorables, los egresados de universidades públicas muestran una trayectoria de ingresos más dinámica en los primeros años de carrera y al cuarto año convergen hacia los de la privada. Una posible interpretación es que estos titulados van convergiendo hacia empleos mejor remunerados y mejorando su posición dentro de las empresas, lo que podría reflejar un mejor desempeño respecto a los de la privada.
Si esto es así, tal como refleja el informe, lo que quiere decir es que los estudiantes de la universidad pública que ponen interés están mucho más trallados, mucho más batallados, porque han tenido que enfrentarse a más obstáculos de aquellos a los que se enfrentan los estudiantes de la universidad privada en principio. Esto no podemos asegurarlo de forma tajante, porque siempre hay excepciones, en un caso y en otro, pero la tendencia es a que son más luchadores los estudiantes de las universidades públicas. Habría que decir que son más luchadores los estudiantes luchadores de las universidades públicas que los estudiantes luchadores de las universidades privadas en principio. Ya digo que con estos asuntos no se puede nunca ser tajante en las afirmaciones, hay que actuar con mucha prudencia a la hora de hablar en estos términos y con estos datos, pero creo que el informe acierta en muchos aspectos. Cuando se introduce, sigo con otra cita, información sobre el origen socioeconómico de los estudiantes, el panorama cambia sustancialmente. Claro, cuando se introduce información sobre el origen, la procedencia, origen familiar, no el origen marciano o extraterrestre, el origen familiar, la cosa cambia, porque el coeficiente negativo asociado a haber asistido a una universidad pública o privada desaparece. Desaparece porque es más fuerte el poder de la familia que la enseñanza adquirida en la universidad, sea esta pública o sea privada. Y claro, esto es determinante, porque la importancia de los factores que proceden de la familia, del grupo familiar, del entorno familiar es enormemente importante. Por eso digo que destruir una familia es destruir el futuro de una persona. Claro, y ustedes pueden decir, bueno, es que ese es un mensaje muy conservador. Mire, yo no tengo la culpa de que el mensaje sea conservador o no, pero sí advierto que la destrucción de la infraestructura familiar deja huérfano de futuro a una persona en su actividad laboral. Y eso, claro, es algo que constituye la ablación de la libertad. Es lo que denominamos la libertad ablativa. No es una libertad negativa, no, es que es la destrucción de la libertad directamente. Porque si ustedes privan a un ser humano de familia, le privan de futuro. Desde este punto de vista, porque entonces creamos un Tarzán en la selva, evidentemente, y eso sirve para hacer una película, pero desde luego no para sobrevivir realmente. Claro, un patrón muy similar, prosigue el informe, emerge al introducir la ocupación de los progenitores, es decir, ¿en qué trabajan los padres? ¿Cuál es la formación profesional, técnica, laboral de los padres? Los titulados procedentes de hogares, de familias, en los que ambos padres, padre y madre, ambos progenitores, si quieren, desempeñan ocupaciones de alta cualificación, presentan ingresos significativamente más elevados que el resto. Claro, esto no es determinismo, esto es inercia, porque no necesariamente por tener dos padres que trabajan en actividades profesionales altamente cualificadas, automáticamente el chiquillo trabaja también en ese mismo tipo de empleo. No es determinismo, pero sí es inercia. No hay que confundir el determinismo con la inercia. El determinismo es la negación de la libertad. Hagas lo que hagas, fracasas o tienes éxito. Esto es el esquema protestante. Pero es que la libertad humana no cabe en el esquema protestante. La libertad humana no es un algoritmo protestante que dependa del capricho de un dios o de un determinismo. La libertad humana es un algoritmo no protestante, no voy a decir católico, porque esto tampoco me gusta. Circunscribir los resultados a los códigos religiosos. Pero no es, desde luego, un algoritmo determinado. Es un algoritmo infinito, porque las libertades son infinitas. Ningún totalitarismo, vuelvo a las tesis iniciales, ningún Platón, ninguna filosofía totalitaria puede suprimir la libertad humana. Es una ingenuidad suponer que la libertad humana se puede suprimir. No es posible. Se puede reprimir, pero no suprimir. ¿Se puede reprimir durante cuánto tiempo? Pues veremos, a ver. Porque, como diría Quevedo, si te teme mucha gente, estás realmente en peligro, porque es peor que mucha gente, es peor ser temido por mucha gente que mucha gente te tema a ti, porque si a ti solo te teme mucha gente, evidentemente significa que el ser temido tú por mucha gente te pone en una situación de riesgo, porque tú no puedes contra todos. El ser temido por mucha gente no solo es un demérito, sino que es el mayor de los peligros en los que puede vivir un ser humano, en definitiva, porque no se puede ir contra todos. Entonces, mucho cuidado con reprimir la libertad humana, porque eso tiene siempre una carambola, la tiene siempre. Aunque dure muchos años esa represión,
La represión de la libertad siempre acaba mal. La libertad no se puede reprimir. La libertad es un contenido radiactivo que no se extermina nunca. Es innato, es ingénito al ser humano. Los enemigos de la libertad tienen la guerra perdida aunque ganen algunas batallas. Y por muchas muertes que sacrifiquen a lo largo de la historia. El éxito de un ser humano no está determinado absolutamente por nada, pero sí está motivado por una inercia que en este punto se sitúa en la familia más que en la universidad. La universidad clasifica, pero la fuente primaria, la matriz, es lo que de alguna manera diseña el modelo de fábrica. De tal modo que la universidad es importante, naturalmente, pero no es lo más importante, ni desde luego es lo único importante. Digamos que la universidad es el fenotipo y la fábrica, la familia de la que sale ese chiquillo, esa chavala que se abre camino en el mercado laboral, es el genotipo, por decirlo en estos términos de biogenética. De tal manera que cualquiera que consulte el informe podrá ver que hay 3 columnas, y en la primera de esas columnas, cuando no se tiene en cuenta el origen familiar, pues resulta que los titulados de universidades públicas aparecen con salarios anuales de 2.200 euros menos que los de las universidades privadas. De tal manera que cuando la diferencia es exclusivamente entre universidad pública y privada, solo se ve una diferencia muy fuerte de salario, de casi 2.200 euros. Pero cuando introducimos una variable que es la formación de sus padres, el nivel de estudios de sus padres, la variable ya cambia y casi queda neutralizada. Levemente queda neutralizada, muy levemente a favor de los estudiantes de la universidad pública, muy levemente. Es decir, que cuando los estudiantes tienen padres con estudios superiores, en esa familia hay estudios, no trabajo, sino simplemente estudios, pues estudios superiores, es decir, que han hecho una FP superior o que tienen estudios universitarios, entonces la diferencia salarial ya cambia sustancialmente e incluso levemente están por encima los estudiantes de la pública sobre la privada. De tal manera que no hay grandes diferencias, está más o menos próximo con un leve repunte de la pública sobre la privada. Y cuando introducimos una segunda variable, es decir, el puesto profesional de sus padres, ya no solo la formación cultural o científica, sino el trabajo que desempeñan sus padres, entonces la pública queda por encima de la privada, incluso, queda notablemente por encima de la privada. Naturalmente esta encuesta puede utilizarse para defender a la universidad pública frente a la universidad privada. Si a ustedes les satisface eso, lo pueden hacer, indudablemente, pero yo no me conformaría con este tipo de satisfacciones emocionales. Se puede estudiar en una universidad pública, en una universidad privada, pero lo que no se puede es ignorar el nivel de estudios de los padres y el tipo de trabajo que los padres realizan, porque ahí están muchas de las claves que generan, que reorganizan todo lo que viene después. Por lo tanto, no hablo, insisto, de determinismo, hablo de inercia, y esta inercia tiene su fuerza en el núcleo familiar, sus padres, sus tíos, su familia, etcétera, etcétera. Un hijo de médicos tiene más probabilidades en el estudio de medicina que el hijo de un peluquero. Eso es así, indudablemente. Ahora, todo va a depender de lo que se haga a través del medio en el que ese genotipo empieza a circular fenotípicamente. Claro, la Fundación Funcas es el nombre abreviado de la Fundación de los Bancos y Cajas de Ahorros, y es una institución privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación y a la difusión del conocimiento sobre economía, finanzas, ciencias sociales, mercado, etcétera, etcétera. Es, digamos, lo que se llama un tanque de pensamiento, podríamos decir. Es decir, es un centro de promoción de ideas, un centro generador de ideas. Sería mejor llamarlo centro generador de ideas que tanque de pensamiento, que es una traducción literal del inglés. Y claro, desarrolla una serie de estudios que son indudablemente serios, rigurosos, con publicaciones y recomendaciones que, como este informe, resultan de particular interés. A mí me parece que este informe es muy importante. Este informe permite de alguna manera superar el binomio maquiavélico en muchos casos de que si las universidades públicas son mejores que las privadas y las privadas son mejores que las públicas. No podemos reducir la interpretación de la realidad a binomios maquiavélicos, maniqueístas, es decir, esto es lo bueno y aquello es lo malo. No, en las universidades públicas hay cosas buenas y malas, y en las universidades privadas también hay cosas buenas y malas.
Esto no está condenado al éxito o al fracaso de antemano. Hay que superar esto, hay que superar este enfoque maquiavélico. Por otro lado, como vemos, el factor decisivo no es la universidad exclusivamente o solamente, es el origen, es la procedencia, es la genealogía, por así decirlo, la genealogía del éxito. Este puede ser el título de un buen libro, les regalo este título para que escriban un libro: Genealogía del éxito universitario, genealogía del éxito laboral, en definitiva. ¿Dónde está el éxito? ¿En la universidad? ¿En la familia? ¿En el estudiante? Pues en una combinación de las tres. Pero no se puede reducir el éxito solamente a la universidad pública o solamente a la universidad privada. Es una combinación, es una sinergia, si lo quieren llamar así, es una combinación de recursos, indudablemente, pero es muy probable que el más importante de todos esté en la familia, en la inercia de la familia. Por lo tanto, preservar a la familia en buenas condiciones, en buen estado, es preservar el futuro de sus futuros miembros. Eso es muy importante. Ya les digo, me sale un discurso hoy muy conservador desde el punto de vista de la familia, pero ¿qué quieren que yo les haga? No somos marcianos, macho, somos gente que se organiza en grupos familiares primero y en grupos profesionales después. Hay gente que renuncia a la familia para adscribirse a grupos ideológicos, creencias religiosas, partidos políticos. Es otra opción, pero no incompatible con la familia. Cuando el nivel educativo y profesional de los padres es alto, los chavales cuentan con una fuerte inercia. Cuando no, cuentan con importantes obstáculos que tienen que superar. Pero la superación de obstáculos también te hace fuerte y te hace tomar conciencia de la realidad y citarte con la realidad para tratar de superar los pulsos que la realidad te enfrenta. Entonces, enfrentarse a un mercado laboral debidamente entrenado, fuertemente entrenado, es muy útil y es muy positivo, por supuesto. Claro, la universidad pública y la universidad privada acaban en convergencia. No diré en unión, pero acaban en convergencia en el mercado laboral. Una y otra se citan en el mercado laboral. Y las diferencias entre una y otra no son tan grandes como este informe refleja. Ahora, quienes sobreviven son aquellos que tienen más capacidad de hacerse compatibles con el entorno, más capacidad de adaptación, si quieren usar estos términos. Pero claro, la privada no demuestra una superioridad estructural por sí misma. La superioridad, en todo caso, la demuestran los estudiantes que saben aprovechar los recursos de la privada. ¿La privada puede ofrecer más recursos que la pública? En algunos aspectos sí, en otros tal vez no, depende. Es que eso depende. La universidad privada es una autopista, en ciertos aspectos, mientras que la pública es una carretera menos sofisticada. Uno tiene que a veces resolver los baches por cuenta propia. Pero eso también te hace más fuerte. Porque alguien que está acostumbrado a resolver problemas, cuando tiene que trabajar en una empresa, resolverá también esos problemas con una sofisticación y una destreza que otros pues han tenido que desarrollar por el camino. Es decir, cuando tú trabajas no tienes a tu profesor universitario al lado para decirte lo que tienes que hacer. A veces por fortuna, porque hay profesores que garantizan el fracaso profesional inmediato. Son como esos profesores que te dicen cómo tienes que gestionar una empresa cuando ellos no han gestionado nunca ninguna empresa. Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, claro, el mito de la meritocracia también queda muy tocado con informes de esta naturaleza, porque el ser humano se hace a sí mismo, y los méritos a veces que uno consigue no son reconocidos por el entorno. Esto es un capítulo muy particular. Pero si tenemos que llegar a una conclusión, indudablemente crítica, diremos que la universidad más bien reproduce, sin grandes alteraciones, el éxito de un producto que viene diseñado de fábrica. Es decir, las posibilidades del producto ya vienen diseñadas de fábrica familiar. Y la universidad no introduce grandes alteraciones en esa trayectoria. Digamos que el fenotipo aquí depende del genotipo. El desarrollo estructural que el alumno vaya a desenvolver está determinado por su génesis familiar. La estructura supera la génesis, pero conserva las características esenciales de esa génesis porque está movida por la inercia. Si los padres tienen éxito en su formación cultural y profesional, el chaval probablemente también lo va a tener. Probablemente, no con seguridad, pero muy probablemente. Y si los padres no lo tienen, el chaval tendrá que suplir eso consumiendo un combustible mayor. Pero eso también va a permitir, como decía Lamarck, que la función genere
el órgano, la función, el enfrentarse con la realidad, forme callo, es decir, la función crea el órgano, decía Lamarck en sus filosofías. De tal manera que sin grandes alteraciones y sin grandes correcciones se mantienen las diferencias o desigualdades sociales previas. Es decir, la universidad no funciona como un ascensor social, es uno mismo el que tiene que ser el ascensor social de sí mismo, porque la universidad reproduce situaciones previas, pero no las cambia sustancialmente, ofrece oportunidades que tendrá que utilizar el propio individuo, uno tiene que hacerse a sí mismo. El mercado presta atención al trabajo y a tus resultados, pero no presta atención a tu currículum. En una empresa van a ver qué es lo que sabes hacer, no lo que has estudiado. Aunque lo que has estudiado es el punto de partida, es el visado que te permite entrar en el ámbito empresarial. Pero no es lo mismo estudiar inglés en una academia que hablar inglés en Estados Unidos. Son cosas completamente diferentes, porque los estadounidenses no hablan el inglés de la academia. Es un artificio y lo otro es una realidad. Y lo mismo ocurre con el mercado. El mercado laboral presta atención a lo que sabes hacer, no a lo que sabías cuando estudiabas en la universidad. Son cosas completamente distintas. Presta atención a tu trabajo y sobre todo a los resultados de tu trabajo, no a tu currículum, no a tu expediente académico. Son cosas distintas. Hay expedientes académicos que prometen mucho y no nada cumplen, como diría Pleberio en el planto final de la Celestina. Por lo tanto, las diferencias entre las universidades públicas y privadas son mucho menos notables de lo que habitualmente se dice, porque este informe de Funcas es en este punto muy revelador. Y subrayo lo que dije al principio, la libertad humana es un algoritmo infinito, que ningún totalitarismo puede limitar ni contrarrestar, ni siquiera en nombre de la democracia. ¿Qué papel desempeña la universidad en el desarrollo de la libertad humana? Pues en algunos casos un obstáculo y en otros casos una posibilidad. Pero del propio ser humano depende saber sortear los obstáculos y aprovechar las posibilidades. Pero ya digo, el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI tiene una cita muy importante con las universidades, que a veces son instituciones que más que ayudarnos a desarrollar nuestra libertad, la limitan poderosamente. ¿Cómo sortear esos problemas? La solución la tiene que encontrar cada individuo. Pero la solución no está ni en la privada ni en la pública. Tampoco exclusivamente en la familia de procedencia, sino en la combinación de muchos de estos resultados, pero ante todo depende de lo que hagas con lo que sabes. Es absolutamente fundamental. Insisto, lo más importante, la libertad. Y la libertad es un algoritmo infinito que ninguna creencia puede contrarrestar.